Hola amigos de Cinema Critic, yo soy Emilio y el día de hoy voy a estar haciendo la crítica de Atrapando Robando, la más reciente película del cineasta Darren Aronofsky. Acompáñame. I need to know that you're a guy that can take care of his shit. I can handle it. La más reciente película del cineasta estadounidense Darren Aronofsky, estudiante de antropología, que después se convierte en cineasta con obras bastante importantes en la cinematografía estadounidense, como lo sería Pi, El orden de caos, Requiem por un sueño, El luchador y la obra maestra El cisne negro. Creo que es un cineasta que posiblemente ya ubicas, particularmente si estás viendo este video. Si no, cualquiera de las que acabo de mencionar es un gol, son grandes películas. Es de estos cineastas que inician en los 90s, al igual que David Fincher, Tarantino, Paul Thomas Anderson. Esta generación que cada quien estaba por su lado, pero vinieron a conquistar lo que es primero el cine independiente y después vinieron a encabezar lo que sería el cine mainstream. Particularmente, pues, Aronofsky, pues es un cineasta que tiene un estilo bastante particular. Es un cineasta que se va mucho a lo sórdido, a lo grotesco. Son personajes autodestructivos que empiezan a perder la noción de la realidad. Él siempre suele grabar con un estilo muy directo, cámara al hombro, una cámara que no está estabilizada, que tiene grano, movimientos de cámara muy abruptos y un estilo que por supuesto que te deja marca, porque es muy agresivo. Es un cineasta que te trastoca directamente en la psique. Creo que eso ha venido a ser su sello particular en las películas que previamente he mencionado. Particularmente Darren Aronofsky en el 2017 estrena la película de Madre. A mí me parece una película incomprendida, me parece una grandísima película, una gran metáfora de nuestros tiempos y de la historia de la humanidad, pero que pues, particularmente no le fue muy bien en crítica. Tengo entendido que en taquilla sí un poco, pero bueno, tengo entendido que sí tuvo detractores bastante marcados con esa película y parece ser que es ahí donde él se toma una pausa y de pronto tiene un par de años que no hace cine, particularmente también se atraviesa la pandemia, por supuesto, y él viene a regresar con La ballena en el 2022. Ya tendría unos 3 añitos esa película. Darren Aronofsky es un cineasta muy marcadamente que, como dije, tiene un estilo que particularmente a mí me fascina, pero también creo que es muy marcado cuando el cineasta tiene excepciones en su filmografía. Por ejemplo, una de ellas sería La Fuente, que pues, es una película que tiene mayor presupuesto, es más limpia de lo que suele hacer su cine. Mismo caso de Noé, que sería una épica tal cual, una película que está apelando más a ser una película comercial. Dentro de estas excepciones que yo estoy mencionando, definitivamente Atrapando Robando entraría más dentro de este rubro de las excepciones que en el rubro de lo que sería el cine de autor muy marcado, que sería Darren Aronofsky. Yo personalmente prefiero por mucho el cine de autor de Darren Aronofsky que al cine comercial. No porque tenga algo de malo hacer cosas diferentes en la filmografía, creo que eso no depende de nosotros definirlo, dígase el público o crítica, sino es el propio cineasta el que tiene que marcar la directriz de su obra, por supuesto. Sin embargo, yo puedo decir innegablemente, y estoy seguro que varios de ustedes posiblemente estén de acuerdo conmigo, pero no es el mismo impacto que te deja El cisne negro o El luchador que el que te deja una película como Noé o como La Fuente, que creo que La Fuente más bien es La Fuente de la Vida en español. Ahora sí quiero mencionar que para mí particularmente La ballena en el 2022, para mí fue un regreso triunfal. Para mí es una película muy oscura, pero sí es una película que te deja muy bajoneado. Para yo cuando vi La ballena fue una película que sí me vino a mover mucho el tapete. Sí, por supuesto, por cómo toca el tema de los problemas alimenticios particularmente y de la obesidad en una persona y sobre todo la alienación. Es una película que ocurre todo en un departamento y es un personaje que no sale de ahí y que aparte casi no puede moverse. Esta película también tuvo sus detractores, pero yo sí siento que La ballena también sería otra película incomprendida del director. Primero porque se estrenó en un contexto donde no muchos realmente la vieron. Y segunda, sí siento que fue una película que fue víctima de una cancelación
la verdad injustificada, porque había gente diciendo que era una película que promovía la gordofobia, cuando yo sí pondría en duda esto, siendo que es una película que está agarrando un personaje que padece de gordura, que padece de obesidad, y lo agarra como su personaje y lo acompañamos en su travesía a lo largo de la película. Yo después de ver La ballena, yo no siento repudio hacia la gordura, sino al contrario, siento empatía por una persona que pudiera pasar por una situación como esta. Eso creo que es algo muy importante en el cine de Aronofsky. Él es un cineasta de la empatía. Incluso por más que a veces se le pueda incluso señalar de pornomiserista o de hacer películas de pornomiseria, pues se sabe que películas como Requiem por un sueño o incluso El Cisne Negro han sido películas que han venido a apoyar a la gente, a justamente a gente que padece adicciones o que tiene conductas autodestructivas. Ha habido gente que se le ha acercado a Aronofsky a decirle que sus películas le han ayudado. Me paso a lo que ya sería formalmente Atrapando Robando. Siento que a raíz un poco de la falla que vino a ser un poco en la filmografía de Aronofsky, La ballena, creo que él está tratando de irse a otra dirección y está tratando de hacer una película más comercial. Él aquí está trabajando con una novela de Charlie Huston. Él escribe la novela en la que se basa esta película, pero también es el guionista mismo de la película. Entonces, justamente primeramente esto es una adaptación, cosa que sí ha hecho antes Aronofsky, pero casi siempre sus películas son originales. Aquí está trabajando un argumento de el mencionado Charlie Huston. Esta película se trata de un joven que vive en Nueva York en 1998, particularmente en los barrios bajos, y él trabaja de bartender. Es una persona que actualmente ya no tiene muchas aspiraciones en la vida y que tiene particularmente una novia llamada Yvonne, interpretada por Zoe Kravitz. Cabe mencionar que Hank Thompson lo interpreta el actor en auge, en boga, Austin Butler. Lo interesante de esta película es que primeramente empieza siendo una película muy Aronofsky. Es una película que habla de la autodestrucción, como yo mencionaba con sus previas películas. Es un personaje que conforme lo vamos conociendo de poco a más, vamos conociendo cuáles son sus heridas, sus errores del pasado y por qué él ya no tiene aspiraciones particularmente. Entre otras cosas, él antes era aspirante a ser un jugador de béisbol, era alguien que era muy bueno, era un muy buen jugador, una promesa estudiantil. Sin embargo, vamos a ver que es un accidente que él padece, el que le va a quitar estas aspiraciones y lo van a volver más una persona, insisto, sin aspiraciones, pero que también tiene tendencias alcohólicas. Entonces, en sí, esta película empieza formalmente cuando llegan unos maleantes a ver a su vecino. Su vecino es un punk británico que interpreta Matt Smith, llamado Ross. Y entonces estos maleantes vienen buscando a Ross para quitarle o cobrarle algo. Y estando este Hank en medio de esta pelea, también siendo un personaje que pues no se deja molestar, termina peleándose con estos maleantes y estos maleantes lo mandan al hospital, le dan una golpiza tremenda, una golpiza horrible que Aronofsky graba de forma excepcional y entonces en el hospital le tienen que quitar el riñón a Hank y aparte justamente le dicen que como ya no va a tener riñón, tiene que abstenerse a ciertos vicios y a ciertas rutinas, como lo sería particularmente el alcohol, e insisto, todo este inicio a mí se me hace muy Aronofsky. Sin embargo, ya desde este inicio, marcadamente Aronofsky ya no está grabando con su estilo previamente mencionado. Aquí ya no tenemos esta cámara expresionista al hombro ni esta película granulada, sino son movimientos muy limpios de cámara, es cámara estática en varias tomas y particularmente aquí tenemos colores muy definidos. Es una película que luce, sin duda alguna. Cabe mencionar que aquí vuelve a trabajar con su fotógrafo Matthew Libatic, pero sí es una película que desde su planteamiento, aunque sí podemos ver temáticamente similitudes con Aronofsky, sí creo que es una película que ya no luce como Aronofsky, sino sí luce como un cineasta que está tratando más de apaciguarse y de tratar de hacer algo más estandarizado. Eso creo que está bien, pero sí habría que ver a dónde lo lleva después, ¿no? Creo que estamos ante una película que es bastante entretenida. O sea, esta es una película que se asemejaría más a un estilo, por ejemplo, de thriller urbano,
algo como lo sería el Danny Boyle de Trainspotting, o particularmente las películas de Guy Ritchie como Snatch. Entonces sí es una película que tiene mucho estilo, es una película donde la música punk luce, los escenarios lucen, y cuando hay una secuencia de violencia o de acción, esta también está bastante bien realizada. Algo un poco inusual en Aronofsky, hay que recordar que Aronofsky no es un cineasta de acción, él es más un cineasta de atmósferas, de asustarte, de hacértela pasar muy mal. Aquí como que inicia de una forma donde te la estás pasando mal, sobre todo porque los criminales que están asediando a Hank son muy peligrosos, hacen cosas muy horribles. Si se les cruza a alguien en el camino va a pagar las consecuencias de una forma atroz. Y justamente esta es una película donde a Hank lo empiezan a someter los personajes. Aquí tenemos a dos personajes de la mafia rusa y los acompaña un criminal latinoamericano que lo interpreta Bad Bunny. Bastante bien, de hecho, me gustó aquí la actuación de Bad Bunny. Y en esta vamos a ver unas escenas donde escarmentan el personaje de Hank de una manera pues bastante aterradora. Estas escenas me gustaron bastante. Sin embargo, siento que la película progresivamente se empieza a volver en una caricatura. Es un tipo de caricatura que no creo que esté mal, es un tipo de caricatura que, como digo, asemeja a Guy Ritchie, incluso podríamos decir asemeja a los Coen, pero a mí personalmente me interesa menos esa película que se vuelve después. Y sí es muy marcado que ya no vamos a volver a lo que era el inicio de la película, sino nos vamos a ir más hacia la acción, hacia la caricatura, incluso un poco hacia la comedia. Aquí ya sé que estoy hablando mucho desde mi punto de vista personal, desde mi subjetividad, que bueno, yo siempre nunca me he creído tener la voz de la razón, pero sí aquí aclaro que sí soy muy subjetivo al decir que prefiero al Aronofsky de El Cisne Negro, ¿no? Del drama psicológico. Este otro Aronofsky, que sería un Aronofsky distinto, una excepción, como decía al inicio, siento que no me atrapa tanto. Sin embargo, sí creo que es una película donde sí hay una progresión de personaje y esta progresión está justificada. Sobre todo es una progresión que se inclina más hacia la reivindicación. Sin embargo, sí tengo que decir, sí creo que particularmente lo que es el clímax y el desenlace no me parecen del todo ganados. A mí no me parecen de todo satisfactorios. Pero bueno, creo que es una película que se mantiene en su duración. Me parece ser que dura 100 minutos. Y es una película que nunca te pierde. Sin embargo, creo que tampoco es una película que te va a marcar. Y no creo que es una película a la que yo piense volver próximamente. Entonces, pues sí. Creo que es una película que por supuesto yo siempre le voy a conceder a cualquier cineasta que a mí me guste o a cualquier cineasta que haga lo que se le dé la gana, pero definitivamente yo sí sería más de la idea de que quisiera ver otra ballena o que quisiera ver otro luchador. Esta película en particular no me convence del todo. Entonces lo dejaría así, creo que es una película que me ha gustado de manera moderada, pero definitivamente creo que sí sería de los puntos débiles en la filmografía de Aronofsky, lo cual no tiene nada malo. Me da gusto que Aronofsky, después de un rato, insisto, después de la ballena, que antes ya tenía rato que nos había dejado sin película, pues que ahorita esté volviendo a trabajar y que pues esté viendo qué es lo que quiere hacer. Entonces, pues, por lo mientras, yo a esta película le pondría una calificación de 3 estrellas y media en una escala de 5. Entonces, pues esa sería mi opinión. Vamos a ver qué más hace Aronofsky. En teoría este es un primer libro en una trilogía, entonces tengo entendido que Aronofsky sí tiene la apertura de tal vez hacer otra, de continuar esta historia, pero eso ya solo lo dirá el tiempo. Como yo digo, por lo mientras a mí me da gusto que un cineasta que a mí me agrada esté haciendo películas. Yo creo que por ahora hasta aquí puedo dejar la crítica. Sin más que agregar, te agradezco por haber visto la crítica hasta este punto. Nos vemos en un próximo video. Buena vida.